celulares. Entonces son axones de esa neurona, llegan hasta la neurona, la parte nerviosa. Ya, entonces vamos a ver las nerviosas, que son los axones, vamos a ver impulsitos, cuerpo de género, ¿no? Y en la parte distal de la hipófisis, las células cromófilas y cromóforas, ¿no? Las células cromófilas y cromóforas. ¿Cuántas cromófilas hay? Dos cromófilas. Hay así, ¿cuáles son? Acidófilas y basófilas. ¿Cuántas acidófilas hay? ¿Cuántas acidófilas y cuántas basófilas? Dos acidófilas y tres basófilas. Claro que no lo vamos a observar nosotros con una coloración de notospina o oxina, de repente con una coloración de inmunofluorescencia, ¿no? Claro, se puede observar, pero así no se puede. Pero sí teóricamente tenemos que saber que hay dos acidófilas y dos basófilas. ¿Cómo se llaman las acidófilas? ¿Cómo se llaman las acidófilas? Son dos. La misma teoría, ¿no? O sea, no la prolactina y la... Pero las células, ¿cómo se llaman? Ah, la gonadotropa. Galotropa. ¿La qué? La galotropa. No, la galotropa no. Sí, la autotropa o si la otra son autotropas, son dos. Y las basófilas, filotropa, ¿qué más? Corticotropa, tenemos que saber todo el nombre de las células y qué es la cada célula. Eso es lo que vamos a ver. Y la glándula pineal. ¿Sí? ¿Por qué vamos a diferenciar la glándula pineal? Una estructura pensante de la glándula pineal. Pinealocitos. Los cuerpos arenas. La línea celular, los cuerpos arenas, ¿sí? Que son clasificaciones. ¿Cuántas células va a tener la glándula pineal? ¿Cuáles son? A ver. ¿Tres células? Dos células. Los pinealocitos y las células superficiales o células pinealocidas. Eso es lo que vamos a ver. La práctica es corta, pero tenemos acá una araña que nos está mostrando que es el hipotálamo, y lo que estamos observando ahí debe ser el tercer vestíbulo donde se observan los plexos por los dedos, ¿sí? Y entonces, ¿qué podría ser? A ver, ¿qué podríamos? ¿Esto será el hipotálamo o no? Sí. ¿Y ven ustedes el tipo de neuronas o no? Está correlado con plata. Y es probable, vamos a poner un botón. Ustedes lo van a diferenciar por hay una sola lámina, ¿ya? Los plexos coroleros, ¿lo notan? En el centro, ¿sí? Son los plexos coroleros. Y entonces aquí en la pared es probable que haya neuronas. Que pueden haber, pues en el hipotálamo hay núcleos, varios núcleos, ¿no? Formados por las neuronas magnoides, parvasculares, ¿sí? Entonces notan ahí neuronales, notan una neuronita ahí. Hay un grupo de neuronas, ¿sí?
Entonces, eso es lo que podemos mostrar la presencia de neuronas, ¿sí? Y que esto de acá lo que nos va a guiar es esta cavidad que se el cerebro, y estamos observando los presos donde en el grupo de neuronas, y por acá también, pues, porque es una adquisición de plata de Golgi, acá tenemos otro núcleo, cuando tienes ahí, núcleo de todos los grupos de somas vienen a ser los núcleos. ¿Sí? Ahora, para poder decir que pertenece a tal núcleo, solamente quizás podríamos decir el supraóptico, ¿no? Que podría ser esto, ¿no? ¿Verdad? Sí, después. Ajá. Eso es lo que le podemos decir, no es más. ¿Sí? Pero ahí, miren, ahí se ve un grupo de neuronas, ¿ves? Y se visualiza con esa función de plata. De eso es lo que le podemos decir, más no. Entonces vamos a ver el corte de hipófisis. ¿Tiene cápsula de hipófisis o no? En una cápsula, miren, ahí se ve una cápsula fibrosa que está aquí en la parte externa, una cápsula así. Entonces vamos a ver toda esta zona que ustedes observan bien definida. ¿Qué zona correspondería? A la negro o a la parte de la parte distal de hipófisis. A la parte distal, porque la parte distal está formada por células cromófilas y cromóforas. ¿Qué significa cromófilas? ¿Qué significa cromófilas? A ver. Las cromófilas. ¿Qué es cromo? Coloquilia, afinidad. Cromófila, afinidad con el colorante, que puede ser acidófila O basófilas. Entonces, y las cromóforas significa que esas células rechazan la adquisición. Entonces, por eso es que la parte distal se ve bastante coloreada. Y lo que vemos acá, esto viene a ser la parte nerviosa, ¿no? De la neurohipófisis. Y observan una estructura que se ve aquí bastante delgadita y que estamos notando con una formación vesicular que correspondería a qué parte. Todo esto de acá, la parte intermedia, ¿no? Entonces la parte intermedia es una zona bastante delgada. ¿Cuánto más o menos del porcentaje de la glándula está formando? 17. ¿Cuánto será? 10%, 2%, es una porción muy delgadita. ¿Y qué viene a ser esa formación así vesicular dilatada? ¿Cómo se le llama? Ya vemos una estructura folicular, ¿sí? Como lo ven ustedes ahí, ¿ve? Que está revestida también por células, no parecida por un tiroideo. Una grande y una chiquita por aquí, ¿ve? Pero todo esto debe ser la parte intermedia. Y miren a ser quistes, ¿no? ¿De qué? Quistes de la bolsa de Ratte, ¿sí? Porque esto viene a ser un rezago de la bolsa de Ratte. Un rezago de la bolsa de Ratte. Claro, un quiste. ¿Y qué células lo estarán ahí rodeando como una especie de epitelio? ¿Qué células? ¿Tendrán su nombre o no? Sí, en su fiesta, ¿cómo se llaman las células? En su PPT, ¿no? De práctica. Células. Hay células ahí, células basófilas, ¿sí? Hay células basófilas que están formando la pared de este folículo que ustedes observan. Y se ve igualito a la tiroides. Ustedes es un coloide, aquí tenemos un coloide y el epitelio que lo está rodeando. Entonces todo esto viene a ser la parte intermedia, que forma parte de la hipófisis. ¿Cuál será la función de la parte intermedia? ¿Tiene alguna función la parte intermedia o no? ¿Qué dice? ¿Tiene función?
y hacen reclamos y dicen, no, pero el PPT dice esto. Cuando ustedes dicen PPT quiere decir que no hay luz. Porque el reclamo tiene que hacerse en base a un texto. ¿Sí? Sí, porque el PPT podemos decir alguna cosa, pero a veces no es así, ¿no? Entonces el texto le va a dar el sustento para que ustedes reclamen, porque si dicen que el PPT no quiere decir que no ha leído. Entonces, ¿qué función tendrá la parte intermedia de la parte distal de la de hipótesis? ¿Qué produce? ¿Producirá el hormona o no? La MSH. ¿Sí? La parte intermedia produce la MSH, la melanina estimulante. Pero esa hormona será importante en los humanos. ¿Sí? Se estimula los melanocitos para que se elabore la melanina o no. Sí. Así en forma directa, ¿sí? Cuando ustedes han hecho piel, lo han hecho conmigo, siempre lo han hecho. Hemos hablado de que el melanocito esté estimulado por la MSH. ¿Qué dice? Y el CWT dice, casi no funciona en el humano. En los animales superiores sí la MSH funciona, en los batracios, por ejemplo, ¿ves? Pero en el humano no tiene casi función, ¿sí? Entonces sí tenemos ahí el lóbulo intermedio, ¿sí? Pues ahora vamos a ver acá la parte distal de la hipófisis, que es la más gruesa, la más abundante. Ya estamos diferenciando células, también están dispuestas de qué manera las células acá en la glándula. ¿Cómo se disponen? De una manera cordonal, ¿no? Y entonces, ¿qué estamos observando ahí? Estamos viendo células, pero ¿cuál de ellas, las basófilas o las acidófilas, hay en mayor cantidad? ¿Cuál de ellas? Las acidófilas. ¿Y cuál es el porcentaje más o menos de las acidófilas? 40%. ¿Y las basófilas? 10%. Entonces, miren, la mayoría que estamos observando aquí, ustedes están notando que el citoplasma es acidófila, ¿sí? Entonces, ellas deben ser las acidófilas, pero vamos a ver por ahí algunas células donde el citoplasma es basófila. Algunas no se ven tan bien, pero algo tendremos que notar, ¿eh? Por ejemplo, esta de acá. ¿Lo ven igual que aquí o no? ¿Cómo ven esta de aquí? Su citoplasma, ¿lo ven acidófilo o ligeramente basófilo? ¿Ah? Ligeramente basófilo, ¿eh? Esta podría ser una célula basófila, ¿eh? Entonces, generalmente con la hematoxilina eosina, a veces la coloración se pierde, pero vamos a seguir buscando, ¿ya? ¿Alguien de esas células habrá alguna basófila o no? ¿Qué dice? Miren ahí como ojo de médico. Las cromóforas, las que ven ustedes solamente en núcleos cromóforas, ¿sí? O a veces se ve como indicada la doctora, sí, se ve como su citoplasma pálido, pero a veces solamente se ve el núcleo, de las cromóforas. Pero ven en este grupo de células, ¿ven alguna basófila o no? ¿Lo ven? ¿Cuántas había? ¿Una o dos? ¿Sería este de acá? Sí, esta es una basófila, ¿ven? Pero vamos a buscar más. Sí, a veces se nota bien, a veces no se nota bien, ¿sí? Es porque se pierde la atención. Ahí, a ver, hay o no hay. Esta de acá también no toda la vida. ¿No? Ah, sí. Mira, se ve muy bien, ¿eh? Basófila y acidófila, ¿sí? Y las que ustedes observan solamente el núcleo pueden ser las
Cromóforas. Las cromóforas, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de las cromóforas? Debe haber mayor cantidad de 50%. acidófilas y basófilas, ¿sí o no? Porque el porcentaje, ¿cuánto es? 50%, ¿sí? Cuando se colorea con la admisión de Mallory, con la anticrónica se nota mejor las acidófilas y las basófilas. Entonces estamos hablando ahí que tiene también gran capilarización, ¿ve? ¿Qué tipo de capilares son los que presenta esta glándula aquí en la parte distal? Fenestrados. ¿Son capilares fenestrados o sinusoidales? Son capilares sinusoidales. Los que están en la parte, en el núcleo son fenestrados, son sinusoidales, ¿sí? Miren, así se observa, así se disponen las células, como estamos observando como si fuese el lobulillo, ¿ve? Y dentro de esos lobulillos las células están dispuestas en cordones, ¿sí? Y ven ustedes los núcleos que corresponden a las células cromóforas, ¿no? Todos los núcleos así, acá se ve algo de su citoplasma, ¿sí o no? Pero lo notan que es pálido, no está coloreado el citoplasma. Entonces, algunas se le nota su citoplasma pálido, otros se ven como núcleos aislados, ¿sí? Las células cromóforas. Como que todas estas fueran basófilas, ¿no? Porque se ve una atención diferente, ¿sí? Pero no se ve tan basófilas. Siempre hay un grupito, ¿ves? ¿No tan no? ¿Hay basófilas o no? Sí, y acá también, ¿ves? Acidófila y basófila. Sería más o menos, estamos observando la característica de las basófilas y de las acidófilas son más rosaditas, una función más intensa que la de basófila. Basófila. Y seguimos, vamos a ver un poquito más. Vemos ahí basófilas o no, a ver qué dice. ¿Hay basófilas o no? Sí, hay basófilas, ¿eh? Basófila. Y el resto viene a ser ácidos, ¿sí? Y cromóforas, ¿no? Solamente núcleo cromóforas, ¿ya? Entonces vamos a ver ahora la neurohipófisis. Los capilares son bien dilatados, como un sinusoidal, un discontinuo bastante, una luz irregular, una luz más amplia. Viste de radio, siempre la circulatura que viste. Luego vamos a hacer la neurohipófisis, ¿ves? Prácticamente la neurohipófisis es bien fibrosa, ¿no? Porque hay gran cantidad de axones mielínicos o amilínicos. Axones amilínicos. Y ustedes observan bien todos los núcleos que ustedes notan, esos justamente son inclusivos. Todos estos núcleos que son basófilos, todos ellos son inclusivos. Y esto que ven acá con una chipeosinófila, va a ser el que tiene membrana que debería ser porque el cuerpo después, ¿sí? El cuerpo después, vamos a ver un poquito. Entonces fibras nerviosas, vasos sanguíneos, también ahí se ve. Cerca de los cuerpos de Henning hay también otro plexo, ¿ah? ¿Cuántos plexos hay así? Plexos vasculares en la hipófisis. ¿Cuántos plexos? ¿1, 2 o 3? ¿Cuántos plexos hay? Dos. ¿Ah? ¿Cómo hay plexos?
también esto podría ser el cuerpo de Cristo. A veces se ve como la conducta que son las neurosupresiones, es decir, se ven las hormonas que se almacenan ahí en los cuerpos de Cristo. ¿Sí? ¿Cuántos plexos hay, chicos? ¿Un solo plexo? No. ¿Dos plexos? ¿Tres plexos? ¿Son importantes los plexos o no? Sí. Tienen que estudiar y tienen la primera clase de la segunda parte. Tienen que estar como el cuchillo bien duro. Si no, no sé cómo estarán esos exámenes. ¿Todos han salido bien? ¿Qué tiene notas o todavía esos exámenes del parcial? ¿Ya tienen la nota? Sí. ¿Ya? No, ¿Qué pero tal? ya lo borraron. ¿Ah? Lo borraron. ¿Lo han borrado? Sí, lo subieron, pero dijeron que lo confundieron y lo borraron. ¿Pero están ya aprobados? ¿Todos están aprobados? Pero ¿Qué lo van a ver subir? Creo que mismo. Ya, miren, ya tenemos mayor cantidad de cámaras, ¿no? De la de un poco, ¿ya? Está coloreada a ver, con... silencio, por favor, chicos. Está coloreada con micrónica de mano, ¿sí? ¿Notan ahí mejor? Todas las células que se ven de color celeste o azul, miren hacia las células. ¿Qué células serán? No, las que se ven azulitas. Miren hacia las células basófilas. Y las que lo ven ustedes de color anaranjado, miren hacia las células acidófilas, ¿eh? Acidófilas y basófilas, ¿eh? Entonces, con la micrónica se puede diferenciar mejor las células, ¿sí? Células acidófilas y células basófilas, ¿sí? Si se miren las células que se ven azules, no se diferencia muy bien su núcleo, pero corresponden a las células beta, basófilas. Y las rojitas o de color anaranjado corresponden a las células acidófilas, ¿sí? Ahí se nota, mira, se ve muy bien la célula basófila, ¿no? Ahí se nota muy bien. Y entre ellas es que hay zonas donde hay mayor cantidad de células basófilas y hay zonas donde hay mayor cantidad de acidófilas, pero en total las acidófilas hay en mayor cantidad, acidófilas y basófilas, ¿sí? Y las que no observan su núcleo solamente se ve, por lo que no se ve el citoplasma, serían las cromófilas, ¿sí? El resto basófila y acidófila. Entonces es más fácil observar con el micrómetro, ¿no? Acidófilas y basófilas. Ahora vamos a ver la lengua un poco que se ve también.
tiene una membrana que lo rodea, pues, ¿no? Porque es un nalaxónico, ¿sí? Y ven el alimento está ahí, por detrás de la voz, por detrás de la ¿sí? Y se ve también un color azul, ¿no? Ya hemos visto todos los meses de hipófisis. ¿Alguna pregunta de hipófisis? ¿No? Vamos a ver la otra glándula que corresponde a la glándula pineal. Porque no se ve bien. ¿Cuántos días pasaron en otra clase? Tiro años para que no haya esa. Ay, no, lo preguntó. Me preguntó por el grupo. Ah, pero eso es otra. ¿Qué glándula será la que estamos observando? Esta es más ¿Qué observan ahí? ¿Qué observan? ¿Ven los brillos o no? no. Sí, sí, sí. ¿Qué estamos observando acá? Este es un lobulillo, ¿no? Entonces la glándula pineal se va a disponer, la estructura es lobular. Tiene un tejido conectivo que lo rodea, que corresponde a la fila madre, y hay parte taníquenes de la parte interna, dividiendo el lobulillo. Entonces ustedes sacan un lobulillo, otro lobulillo, y tabiques conectivos, ¿no? Entonces, observan dentro de los lobulillos ya están observando células que vienen a ser la mayoría de las células que forman los lobulillos son los pinealocitos, ¿no? A veces no se llega a observar la línea celular, ¿eh? Por ejemplo, esta lámina no veo la línea celular. La celular está más prominente. Entonces, miren, acá se ve, por lo menos, estamos observando el lobulillo, ustedes núcleos esféricos, pálidos, que a veces se dejan ver su nucleolo, corresponderían a los pinealocitos, que son la mayoría, ¿no? Entonces, entre ellas, por ejemplo, este núcleo de acá, este no es igual al que ven ustedes aquí, ¿sí o no? ¿Cómo lo estamos observando este núcleo? Ovoide, y más una coloración más basófila. Entonces, estos núcleos que son pocos corresponden a las células gliales, ¿eh? Pero la mayoría son pinealocitos. Los pinealocitos acá se ve solamente su núcleo, no tienen prolongaciones citoplasmáticas, ¿sí? Entonces tenemos pinealocitos. ¿Y cuál es la función del pinealocito? ¿Qué produce el pinealocito? La melatonina, ¿no? ¿Qué cosa es lo que va a regular la melatonina? Los ciclos circadianos. Entonces vemos acá
las células guía que son pocas y los pinealocitos, ¿sí? Entonces van a tener esta lámina, pero no van a tratar de buscar, casi la mayoría no tiene arenazos, ¿sí? Entonces, una línea cerebral. Vamos a ver otra ya. De una estructura que se ve ahí como si fuese una basura, es probable que sea claro, puede ser una basurilla también, pero vamos a ver con esto. Pero se nota mejor los pinealocitos, ¿sí? La alegría cerebral son estructuras, son clasificaciones, pero se toma una atención basófila, como lo estamos hablando ahí. Inclusive la disposición se ve más o menos de una manera lateral, ¿no? Redondeada, pero ahí se ve así como una manchita, pero corresponde al cuerpo, a la alegría cerebral, que son clasificaciones, ¿no? Y están notando por aquí estos núcleos que corresponden a los pinealocitos, ¿no? Y vamos a ir por ahí a unas células supositoras, no van a ser fibroblastos, son miren esta de acá, podría ser las células guiadas, ¿no? Que la mayoría de las células que ustedes están observando corresponden a las células, a los pinealocitos. Claro que también hay fibroblastos, en los tanitos ya ven fibroblastos, y por acá ven fibroblasto, no es una glial. ¿A qué diferenciarlo? ¿Este de acá será una célula glial o no? Sí, es una célula glial, y un núcleo bastante oscuro, ovoide, ¿no? Células gliales, el resto corresponde a células, a los pinealocitos. Inclusive el núcleo en algunos se ve bastante pálido. Células gliales, de guía. Esta es la única, vamos a buscar a veces. Glándula pineal llamada también epífisis, ¿no? Glándula pineal o epífisis, células, los pinealocitos y las células de la neurona, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a pasar a ver la última lámina, que es la patología más frecuente de la glándula hipófisis, que en realidad es una neoplasia, pero es una neoplasia benigna. ¿Ya? O sea, no es un cáncer, es un tumor benigno. Y que va a tener la presentación clínica en el paciente dependiendo de cuál sea el tipo de hormona que se secreta predominantemente, ¿no? Entonces, habíamos revisado que la hipófisis se divide en qué partes: adeno y neurohipófisis, ¿no? Entonces, este tumor principalmente va a ocurrir a nivel de la adenohipófisis. Y hablando de qué segmento, principalmente va a comprometer a la parte distal, como estamos viendo acá. Ahora, si ustedes se acuerdan de la histología de la hipófisis normal, de la parte distal específicamente hablando, ¿qué tipo de células encontramos? Cromóforas, acidófilas, gasófilas, ¿no? Pero vamos a ver que en este caso del adenoma hipofisial vamos a ver la conformación de una tumoración donde van a estar predominando uno o dos tipos de células predominantemente, justamente en relación a las hormonas que se van a producir. Aquí, por ejemplo, a simple vista, ¿qué tipo de célula parece estar predominando? Acidófilas, ¿no? Entonces vemos que también las células se están organizando como en nidos, ya no tanto en trabéculas, ¿no? Sino más que todo en nidos. Y vamos a ir a mayor aumento. Dijimos que este era un tumor benigno
uniformes entre sí, se ven diferentes, varían en tamaño, cómo son los núcleos, cómo las podrían describir. ¿Cómo? Ya están, bueno, acumuladas, están formando, digamos, sábanas, pero son células que dentro de todo son homogéneas, ¿no? Son bastante similares entre sí, tanto así que se parecen a la hipófisis normal. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que esto es un tumor que en patología le decimos bien diferenciado o un tumor benigno. O sea, se parece mucho tanto a la parte normal que apenas tiene cambios que nos damos cuenta, si no fuera más que todo por la mejoración que se pone. Ahora, ustedes en la teoría han visto que usualmente las células acidófilas en la hipófisis son secretoras de dos tipos de hormonas, ¿no? ¿Qué hormonas eran? Prolactina y somatotropina, o también llamada hormona de crecimiento. Entonces, justamente el adenoma hipofisiario más frecuente es el prolactinoma, o sea, un adenoma hipofisiario productor de qué hormona? Prolactina. ¿Cómo van a debutar esos pacientes con prolactinomas? Bueno, para empezar, antes de hablar de los prolactinomas, los adenomas hipofisiarios pueden ser microadenomas o macroadenomas. ¿De qué depende que sean micro o macro? El tamaño del tumor. Si mide más de 1 centímetro, será un macroadenoma. Y si mide menos de 1 centímetro, microadenoma. Entonces, hasta aquí, bueno, esta lámina es tan solo un fragmento del tumor, no podemos decir si es micro o macro, pero al menos sí podemos sospechar qué tipo de hormona estaba hipersecretando este tumor, ¿no? Y vemos que predominan las células acidófilas. Entonces, probablemente sea un prolactinoma o sea un adenoma somatotropo, que es productor de hormona de crecimiento. ¿Qué examen va a decir si es uno o el otro? ¿Alguien sabe? En la teoría, ¿recuerdan? ¿Lo han visto? Por hematocina de eosina se puede decir que es el productor de prolactina o de hormona de crecimiento. Se puede sospechar, ¿no? Pero no se puede confirmar. ¿Cómo se confirma? Con inmunohistoquímica, que es un examen auxiliar donde se van a marcar anticuerpos dirigidos contra esos tipos de hormonas en particular y se va a poder aplicar eso. Bueno, vamos a hablar entonces brevemente nada más de los prolactinomas, que son los adenomas hipofisiarios más frecuentes, el que parece ser el de esta imagen. ¿Qué tipo de manifestaciones clínicas creen que tendrá una persona donde hay una hipersecreción de prolactina? Por ejemplo, imagínense un varón de 35 años con un prolactinoma. Hay una hipersecreción de prolactina. ¿Qué habrá en ese varón? Ginecomastia, no necesariamente, pero puede haberla. ¿Qué más? Más que ginecomastia, ¿qué produce la prolactina en las personas? Secreción láctea. ¿Y cómo se llama la secreción láctea? Galactorrea, ¿no? Hay una salida de secreción láctea por las mamas. ¿Qué más? Va a haber, por ejemplo, en la mujer, cambios en el ciclo menstrual. Va a haber amenorrea, puede haber infertilidad, pérdida de la libido. Si el tumor es más grande, ¿qué va a producir? Cefalea, ¿no? Son varios tipos de síntomas. Entonces, eso es en relación al adenoma hipofisiario, que es un tumor donde va a haber una predominancia de algún tipo de célula de la hipófisis normal. En este caso estamos viendo las células acidófilas, y ese tipo de célula en particular, como está incrementado, va a también aumentar la secreción de algún tipo de hormona. En este caso estamos asumiendo que es la prolactina, que justamente es ese tipo de adenoma hipofisiario más frecuente. Bien, ¿y cuál es la cura de los adenomas hipofisiarios? ¿Cuál creen que sea la cura? El tratamiento. ¿Dónde está la hipófisis, chicos? ¿Recuerdan eso un poquito? Anatómicamente, ¿cuál es la ubicación de la glándula hipófisis? La espiroqueta. ¿Y parte de qué hueso forma la espiroqueta? ¿Dónde está eso en nuestra cabeza, en nuestro cráneo? ¿Está por encima, bien adentro? Está dentro del cráneo, pero está en una zona profunda, ¿no? Entonces, en realidad, solo como para comentarles, cuando una persona tiene este tipo de tumores, la vía de abordaje es por la nariz. Se meten unos tróperes o perforando fosas nasales y se perfora el hueso para llegar a la hipófisis, está como por acá atrás, ¿no? Y por ahí se hace el raspado, se hace el tumor y se opera. Y de ahí se dan algunos tratamientos también farmacológicos para abolir algunas secreciones hormonales que están todavía ahí residuales. Entonces, esto es en relación a la
muy parecidas a la de hipófisis normal. Y otro dato también importante en cuanto a la histología es que en la hipófisis normal había una trama de reticulina ligeramente incrementada. Y esa trama de reticulina se dice que en estos adenomas hipoficiarios se pierde. Aquí, bueno, no te pueden ver con la reticulina denomina muy claramente eso, pero teóricamente se señala ese cambio. Bien, ¿alguna pregunta del adenoma hipoficiario? Tal vez algo que hayan leído ustedes, aparte, alguna curiosidad sobre esta patología. ¿Y cuál es el segundo tipo de adenoma hipoficiario más frecuente? ¿Productor de qué tipo de hormona? De la GH o somatostatina. ¿Y qué síntomas o qué signos tendrá una persona con una hipersecreción de hormona de crecimiento? La respuesta es depende. Si ese adenoma se presenta antes de que se cierren las placas de crecimiento, habrá un cuadro de gigantismo. Pero si la persona ya cerró las placas de crecimiento, se presenta después, habrá un cuadro de acromegalia, ¿no? Entonces, ya ustedes han visto en los respectivos casos, hay fases toscas, aumenta el tamaño de las manos, de los pies, los órganos internos también incrementan de tamaño. Entonces, ya eso explica eso, ¿no? Muy bien, chicos, eso les queríamos presentar hoy. Entonces, vamos a darle la cartita para que puedan verlas en el tiempo que nos queda.